El mensaje impuesto principalmente a través de los medios de comunicación habla de accidentes laborales. Se refiere a este eufemismo con respecto a los asesinatos laborales. Por tal motivo vamos a conversar con un integrante del sector Basta de Asesinatos Laborales, Santiago Menconi. Santiago, buen día y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos anoticiamos, Santiago, que a fines de abril ustedes presentaron un informe anual con respecto a la sucesión de asesinatos laborales, un tema que no tiene solución de continuidad, ¿no? Sí, es así. Presentamos el tercer informe anual sobre asesinatos laborales en Argentina, que lo empezamos a hacer a raíz de ver los datos que brinda las superintendencias de trabajo, de riesgo de trabajo, perdón, que es el ente responsable de hacer el relevamiento, y nos dimos cuenta que no se tomaban ni a las y los trabajadores en negro ni a los grupos in itinere. Ajá. Así que desde el espacio empezamos a hacer este trabajo y bueno, en el marco de la pandemia lanzó unos datos, la verdad, bastante nefastos. ¿Qué cantidad de asesinatos ustedes pudieron relevar en este informe? Nuestro relevamiento último habla de 1.295 fallecidos y fallecidas en sus puestos de trabajo o a causa del trabajo. 1.295 fallecidos. Vos sabés que yo tenía temor, voy a cometer una infidencia, Santiago, de decirte asesinatos laborales a diario. Me quedo corto. Y uno cada 7 horas. Claro, me quedo corto. Qué increíble. En anuarios anteriores, en un marco de no pandemia, estábamos registrando entre 10 y 14 horas un trabajador fallecido. En anteriores informes, o sea que acá se ha profundizado esto de los asesinatos laborales. Vos sabés que nosotros asiduamente conversamos con Elvira Jiménez, la mamá de Brian Mechi Cantero, uno de los tantos damnificados por este motivo, ¿no? Sí, por supuesto, la papelera sí. Y a partir de allí nos comenzamos a interesar en este tema y, por ejemplo, sabemos que algo que no reflejaron los medios de comunicación, al menos de manera conveniente, fue lo que sucedió a fines de abril pasado, ¿no? En Vaca Muerta, con el fallecimiento, con el asesinato laboral de 3 trabajadores, 2 operarios y una docente, una explosión de gas en un colegio. Es impresionante, y todo lo relacionado a Vaca Muerta y a la actividad petrolera, desde que Pereira, el secretario general del sindicato, modificó los estatutos, perjudicando a todos y todas los trabajadores con las condiciones de seguridad y higiene. Sí, esos 3 lamentablemente fallecieron y nosotros habíamos relevado 8 petroleros fallecidos el año pasado. Santiago, en ese momento, en el momento de la explosión en el colegio, ¿se dictaban clases presenciales? La verdad no sabría decirte. De todos modos, tenemos el antecedente de Sandra y Rubén en la escuela de Moreno, donde sí se estaban dictando clases presenciales, fue antes de la pandemia, y claro, por una cuestión horaria no tuvieron que lamentar fallecimiento de alumnos también. Te lo preguntaba porque podía haber sido una masacre en ese sentido, ¿no? En ese caso. Totalmente. Como tantos otros lugares y sectores que están atravesando lo mismo, ¿no? Ahora, qué increíble esto de lo connivente, sobre todo ahí en Vaca Muerta, y por allí, por lo que vos nos decís, podemos entender por qué este caso no se reflejó en los medios de manera conveniente, ¿no? Cuánto método connivente, cuánta complicidad por una extracción petrolera, por un gran negocio petrolero que incluye, como vos decías, al sindicato que ampara todas estas situaciones en detrimento incluso de estos asesinatos de gente. Bueno, justamente yo hablaba recién de Pereira. Pereira es o fue candidato a uno de los partidos principales de la zona, y hay un factor común que nosotros encontramos en la mayoría de los casos, que es la connivencia entre los burócratas sindicales, los empresarios y los entes estatales y responsables que deberían velar por la salud de las y los trabajadores si no lo hacen. ¿Qué ocurre, Santiago, como en el caso, por ejemplo, de Brian Cantero, donde su familia denuncia no solo a los empresarios de la papelera Sein, sino también al poder político en general, a la justicia, a los sindicatos,
de una cierta complicidad en todo esto, y que incluso en medio de esta investigación uno se informa o se noticia que la papelera Sain no posee una habilitación correspondiente como fábrica, y sin embargo continúa funcionando así. Ustedes... Bueno, me parece que es muy gráfico el comunicado de prensa que sacó el sindicato de la papelera Sain cuando fue el crimen laboral de Mechi Cantero. Hablaba de accidente y se lavaban las manos en absoluto de todo lo que eran condiciones de seguridad y salud, que Brian no había recibido capacitación alguna, y lamentablemente a la semana falleció también otro trabajador papelero en otra planta, si no me equivoco fue en Bransen, donde el sindicato tuvo el mismo rol. Y esto habla de la connivencia entre los empresarios y el sindicato en un primer lugar directo, y en segundo con los entes responsables, que a la hora de discutir paritaria no discuten condiciones de salud y que a la hora de hacer las inspecciones pertinentes arreglan por lo bajo y los trabajadores trabajan en condiciones que arriesgan su vida, ¿no? Seguramente vos me vas a acompañar en este pregón que quiero lanzar, Santiago. No dejarnos cooptar por el mensaje eufemístico de los sectores de poder. Aquí no debemos nosotros recrear más la palabra accidente cuando estamos hablando de estos casos. De ninguna manera podemos privarnos de decir asesinatos laborales, porque es lo que son en definitiva, llamar a las cosas por su nombre. Estos son asesinatos laborales, sin más. Totalmente, totalmente que sí. De hecho, es muy significativo cómo nosotros adoptamos el nombre. Fue la mamá de David Ramallo, que fue, bueno, el espacio se forma a raíz de la muerte de 3 trabajadores en el mismo día. Uno fue David Ramallo, Diego Zoraire y Charla Alcaraz. Y Eva dijo, esto fue un asesinato. Y ahí empezamos nosotros, que teníamos nuestra cabeza en algún punto cooptada por los medios hegemónicos que hablan de accidente, y fue como no. Si no hay responsabilidad del trabajador, es un incidente, en primer lugar, y es un asesinato porque encontramos que hay una responsabilidad ahí atrás. Claro. Así que no dudamos en llamarlos asesinatos. Qué bueno entonces que empecemos a estandarizar el lenguaje, despojados de todo mensaje cooptador por parte del poder. Mira, ahora se me ocurre pensar, ¿no? Lo mismo ocurrió con lo que los medios de comunicación se encargaron de tildar como tragedia de Once. Sí, en verdad es una tragedia porque murió mucha gente, pero no fue un accidente. Fue un atentado. Y responsabilizar al trabajador cuando la infraestructura ferroviaria estaba obsoleta y llevaba más capacidad de la que podía, ¿no? Tal cual, tal cual. Santiago, te agradezco muchísimo la deferencia de haber conversado un rato con nosotros y seguramente te vamos a volver a convocar. El agradecimiento es nuestro y un abrazo para allá. Santiago Menconi, integrante de la agrupación Basta de Asesinatos Laborales. En el último año, esta agrupación relevó 1.295 casos de asesinatos laborales en la Argentina.